Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, el sangrado nasal. Sangrado nasal que también se conoce con el nombre de epistasis. Epistasis. El sangrado nasal es muy frecuente, sobre todo... Doctor, perdón la interrupción. Se puede conocer también como tabardillo. Sí, de eso íbamos a hablar. Se conoce en niños, se conoce con el nombre de tabardillo. O sea, el sangrado nasal o epistasis es más frecuente en niños desde los 4 hasta los 10 años. Y se relaciona mucho cuando los niños se sofocan, cuando los niños hacen actividades deportivas e inmediatamente se le produce en algunos un sangrado por nariz, lo cual no es peligroso, o sea, no reviste gravedad. Esto es importante. En niños es frecuente el sangrado nasal o famoso tabardillo. Lo que hay que hacer con estos niños es no como hace la gente común y corriente, no echarle la cabeza hacia atrás, porque entonces la sangre se va por vía posterior y puede producir más problemas, obstrucción o degluten esa sangre, y esa sangre de todas formas a nivel gástrico puede producir mucho malestar. Entonces hay que dejarlo con su cabeza normal, hacerle presión, presión sobre las alas nasales, hacerle presión durante 5 a 10 minutos. También pueden colocarle un poquito de hielo en esta región frontal y eso mejora rápidamente y estos niños no tienen ningún problema. Los problemas es el sangrado repetitivo, o sea, personas que con frecuencia y sobre todo adultos mayores, personas mayores que hacen epistasis. Ahí hablamos ya que algunos casos pueden ser porque exista alguna debilidad en la mucosa, una inflamación, una irritación en la mucosa nasal. La mucosa nasal, o sea, lo que está dentro de la nariz, es muy sensible. En los niños también se ve con frecuencia que ellos se hurgan, se meten los dedos en la nariz y estas zonas de allí pueden lesionarse. Hay muchos vasitos sanguíneos, vasitos venosos en una zona que es muy delicada, muy sensible y pueden producir escoriaciones con sangrado. En adultos, si el sangrado es repetitivo, hay que estar atento porque puede inclusive deberse a procesos de hipertensión arterial. Hay pacientes que hacen crisis hipertensivas y estas elevaciones bruscas de presión arterial pueden romper pequeños vasitos en el área nasal, vuelvo y repito, que es muy sensible, y producir un sangrado. Estos sangrados pueden ser de mayor volumen de sangre, pueden inclusive producir coágulos. Hay sangrado en la región anterior, hay sangrado en la región posterior y algunos casos pueden requerir la asistencia a urgencia. Otros sangrados en personas mayores se debe a que puedan estar tomando sustancias anticoagulantes, el uso de aspirina, el uso de AINES, el uso de drogas para disminuir los procesos de coagulación sanguínea. Estos pacientes deben ser revisados también por el médico, deben ser llevados a un otorrino, porque a veces nos podemos llevar la sorpresa que la mayoría de las veces estos sangrados son benignos, no van a producir problemas mayores, pero en ocasiones puede coexistir la presencia de un tumor, el inicio de un cáncer en la región nasal, un pólipo nasal, un problema de una sinusitis crónica, un proceso infeccioso en la región nasal. Todos estos casos pueden producir sangrado, pero deben ser derivados al médico. Si usted tiene una persona mayor que con frecuencia está haciendo sangrado por vía nasal, o sea, está haciendo epistasis, debe ser remitido al médico para que lo observe un otorrino laringólogo y le evalúe bien qué está pasando dentro de sus fosas nasales. Esto es importante. En niños ya lo hemos dicho, es muy frecuente y el 98% de los casos son totalmente benignos.
Hay casos en donde puede haber complicaciones de coagulación sanguínea. Hay casos en donde puede haber trastornos hemorrágicos relacionados con problemas de la médula ósea, problemas de leucemia, problemas plaquetarios, pero ya esos son casos no tan frecuentes y hay que estudiarlos a través de exámenes que nos puedan indicar de que existe una patología agregada, existe una enfermedad sobreagregada que es la que está dando el proceso de epistasis o sangrado por región nasal. Doctor Cárcamo, el sangrado de la nariz en adultos tendrá algo que ver con la fuerza de sangre que llaman de las personas que tienen que donar sangre. No necesariamente es porque la persona tenga mayor fuerza de sangre o tenga que donar sangre. Es sencillamente personas hipertensas, personas que hacen cuadros de hipertensión arterial, que pueden hacer crisis hipertensiva y a través de la crisis hipertensiva puede romperse un vasito sanguíneo en la región nasal. Ahí hay una zona que es de la mucosa nasal que es muy sensible, que es muy débil y esos vasitos se pueden romper y producir sangrado. A veces el sangrado es mayúsculo, a veces el sangrado es terrible y el paciente necesita ser llevado en forma inmediata a una urgencia para hacerle un taponamiento. Los taponamientos pueden ser anteriores o eso lo hace el médico o taponamiento posterior, de acuerdo a si el sangrado es en área anterior de la nariz o si es en el área posterior de la zona orofaringe.